transformación. Los empresarios se niegan a pagar impuestos, se les olvida que ya se acabaron sus privilegios. Y los gobernadores de oposición amenazan con salirse del pacto fiscal, pese a que la Federación les envió 10,000 millones de pesos para enfrentar esta contingencia. Y ahora, un comunicador vocero de uno de los hombres más ricos de nuestro país llama a no respetar la sana distancia y la cuarentena. Pero el pueblo de México está con el presidente, está con la Cuarta Transformación. Y les guste o no les guste a los grandes empresarios y sus voceros, hoy son primero los pobres. Un abrazo. Hola amigos y amigas, en días pasados nuestro presidente presentó el Plan Emergente para el Bienestar y el Empleo. En este programa expone las medidas necesarias para enfrentar la crisis del coronavirus. Se las menciono. 1. No habrá más rescate a empresas. 2. No se contratará más deuda pública. 3. Se comprometió a no crear nuevos impuestos para el pueblo. 4. Se aumentará la inversión pública con la finalidad de crear 2 millones de empleos para los mexicanos y las mexicanas. Se darán créditos a pequeñas y medianas empresas y se reducirán los salarios de los altos funcionarios. Hoy es necesario reivindicar la función del Estado y de las instituciones públicas. Hoy serán primero los pobres. La Cuarta Transformación va y no hay quien la detenga. Por el pueblo y por la historia, hasta la victoria. Un abrazo. Muy buenas tardes nuevamente, amigos y amigas. Estamos enlazados desde Morelia para el mundo, de Morelia, en el programa Rosalba al aire de La Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Saludamos otra vez a Erika. Y aquí, como siempre, tenemos invitados de lujo, invitados VIP. Ya se le extrañaba. Sí. Bienvenida, senadora. Tenemos en la línea a la senadora Blanca Piña. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosalba. Buenas tardes, Erika. Pues aquí en mi casa, obedeciendo las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias. Estoy trabajando desde mi casa. Nosotros los senadores tenemos mucho trabajo porque tenemos mucha relación con la gente. Entonces, ahora que nuestras autoridades sanitarias nos indican que todos en nuestra casa, pues no nos queda más que estar trabajando en casa, por línea, por correspondencia cibernética, por WhatsApp, por lo que se pueda, ¿no? Pero no dejamos de trabajar, tenemos bastante trabajo, porque ustedes bien saben que el proyecto de nación que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador no nos da tiempo para descansar. No podemos decir que estamos ni de vacaciones ni descansando. Estamos asumiendo una responsabilidad legislativa que tenemos todos los senadores y que tenemos que estarlo haciendo desde donde estemos. Me da mucho gusto estar en su medio y pues muchas gracias por la invitación. Y más que nada darle la bienvenida, senadora, y pues pertenece al grupo parlamentario de Morena, quien preside las comisiones ahorita actualmente de Educación, Trabajo y Previsión Social, Cultura y Relaciones Exteriores en América Latina y el Caribe, que es tarea ardua la que tiene que estar realizando. Fíjate que estaba yo en la Comisión de Desarrollo Social, pero decidí cambiarme porque la Comisión de Desarrollo Social pues se refiere casi exclusivamente a los programas sociales que está implementando el gobierno federal. Entonces decidí dejar esa comisión y cambiarme a Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Me interesa muchísimo la política de Latinoamérica, entonces ahorita soy miembro de 5 comisiones que son, como tú lo mencionaste, el trabajo, mujeres, educación, América Latina y el Caribe y cultura.
Así es. Oiga, senadora, nos estaba comentando que está en su casa, pero ¿cuál de todas las casas? ¿La de Michoacán o la de México? Su casa de enlace. A su casa de enlace, exactamente. En mi casa de enlace pues es una casa de trabajo. Ajá, ahí sí. ahorita pues no podemos hacer mucho, No, pues porque pues los compañeros que están del equipo de trabajo pues también están en sus casas por vuelvo a repetir, por las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias, pero eso no quiere decir que no estamos en contacto con mi equipo, con mis equipos de trabajo, porque tengo un equipo de trabajo en México y tengo un equipo de trabajo aquí para la atención ciudadana. Entonces estoy en mi casa particular, que es su casa de todos, ¿sí? Entonces, en Michoacán, desde aquí, o sea, en Morelia. Casa, sí, de Morelia, sí, porque en Okay. México, bueno, pues no es mi casa, rento un departamentito porque es necesario, ¿no? Pero estoy en mi casa, la casa de todos ustedes. Ay, muchas gracias, senadora. Sí te quería aclarar ese punto porque realmente, como ustedes, el trabajo legislativo lo tienen que hacer allá en la Ciudad de México. Yo dije, bueno, pues a lo mejor se quedó allá, incluso varada, que no la dejen pasar aquí en el estado porque la quieran meter en cuarentena. Ya ve que hubo lo nuevo que sacó el gobernador acerca de observación del estar en la casa obligatorio, que ya no tiene que salir la gente en confinamiento. Entonces todos esos detalles, por eso yo dije, ¿dónde la agarró? ¿Dónde me agarró el temblor? Ándale, ¿dónde la agarró? Para empezar, ustedes bien saben que eso es anticonstitucional, o sea, Así precisamente es. Que se empezó a ejercer una lluvia de amparos, porque pues eso de que nuestro gobernador o el gobernador de Michoacán, porque la verdad yo no voté por él, esté mandando a confinamiento solamente porque se le ocurrió, pues no. Yo creo que tenemos unas leyes que tenemos que respetar y el único, dice nuestra Constitución, que el único que tiene la autoridad para decretar un confinamiento es nuestro presidente o el presidente de la República en su defecto. Entonces, pues es muy cuestionable, ¿no? Es cierto que se están cometiendo arbitrariedades porque pues desde el momento en que te plantan un delito, porque eso es, eso de que te agarren en la calle y te quieran quitar el carro o te quieran multar porque no tienes cubrebocas. Yo creo, fíjate que estaba yo viendo y a través de la historia me he dado cuenta de que en verdad los buenos políticos, cuando son buenos políticos, convencen a sus pueblos, no los vencen, los convencen, decía don Miguel de Unamuno, el español don Miguel, a la gente hay que convencerla, no hay que vencerla. Entonces, eso es lo que le falta a nuestro gobernador. Él se asume como rey, como es una cuestión autoritaria, como de abuso de poder. No se puede ir contra la ley, nadie puede estar por encima de la ley. Tienen que respetar las leyes. Y lo que él dictó es anticonstitucional, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Si agarramos la Constitución nos damos cuenta que eso no puede ser. Así es. Es que en este tiempo donde todos ven las plataformas de Netflix, ya no tenemos la presencia de Luis Mirrey, entonces yo creo que posiblemente dijo, yo voy a hacer la siguiente temporada, ¿no? Porque se puso en todo el escenario y el foco ahí. Pero lo importante es de que estas estrategias no vienen sumadas a nivel federal. Ahí radica el tremendo error que se está cometiendo. Porque como bien lo expresa, es confrontar a la ciudadanía con todas las normativas oficiales que se tienen ya por una organización de salud, que las tienen bien estructuradas y de hecho también medios de comunicación que han saltado al respecto. También, fíjate. Perdón, senadora, en relación al tema para que vaya, como que se ve que no hay una coordinación federal con la estatal y esto trae en confusión a los ciudadanos, también eso se percibe, ¿no, senadora? Mira, es un ente importante el gobernador. O sea, cuando hay esta articulación de trabajo político, de políticas públicas, cuando hay ese diálogo, esa buena relación, en verdad eso nos importa a nosotros mucho, pero en verdad, por ahí en un video digo que hay gobernadores de oposición. O sea, cuando digo de oposición es precisamente los gobernadores que están en contra de lo que está haciendo la 4T. Y bueno, mira, yo no discuto de que tú pienses diferente que yo, porque eso es lo más natural y normal.
Sí, el problema es que estamos viviendo una pandemia, una situación delicada para el pueblo de México, ¿sí? En cuanto a la salud, que para mí la salud es un tesoro humano que tenemos que cuidar. Entonces, yo creo que ahorita, decía yo, no debemos politizar la pandemia, no, porque ahorita lo que tenemos que hacer es precisamente unirnos todos para combatir esta pandemia y salir exentos y con éxito de esta pandemia. ¿Por qué? Pues porque una pandemia tanto se puede enfermar un pobre como un rico, como un artista, como un campesino, o sea, el virus no elige, ¿sí? Entonces tenemos que acatar medidas, y yo creo que las medidas ya están implementando el gobierno federal son las porque son científicos, son técnicos sobre esta materia, les están dirigiendo este sistema entonces yo no veo se politiza, no estamos ni en elección, ni estamos peleándonos en guerra. Estamos viviendo una pandemia que nos puede afectar a todos, desde un gobernador hasta un campesino. Entonces, tendríamos que estar dialogando, acordando cómo vamos a combatir. Esto sería fuera de toda política. Por eso yo digo en un comunicado que mando por ahí, digo, no se debe politizar esta situación, es muy delicado. Y lamentablemente pues, los gobernadores de oposición, en este caso el gobernador de Michoacán, está pues en ese plan, no quiere él articular el trabajo con la federación, y eso es para mí es muy delicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada quien camina por su camino, cada quien actúa por su lado, y entonces ¿quiénes somos los afectados? Pues la entorpecen sociedad, todas las actividades. Caso, ese es un problema. Sí, y luego también que de repente como que se van haciendo grupos, por eso es que luego la gente está confundida, de que luego medios de comunicación que son empresarios que tienen otros intereses también se suman como a esto a la desobediencia sanitaria. Pues en este sentido, ¿qué nos puede decir senadora? Mira, hay muchos, no podemos generalizar. Yo hablo de los empresarios, ¿sí? Que bueno, tenemos pequeñas empresas, iniciadores de empresas. Mis respetos para todos ellos porque están buscando su medio de vida. Sí. Es loable, sí. Y bueno, la verdad es que mis respetos para todos ellos. ¿Por qué? Pues porque algunos están empezando, otros ya tienen su empresa. ¿Sí? Pero el problema que tenemos aquí a nivel nacional son los grandes empresarios los que no quieren aceptar las medidas de sanitarias, ¿sí? O sea, son los grandes empresarios los que siempre anteponen el dinero sobre la vida, y eso a mí me preocupa mucho. Los empresarios pequeños, bueno, tú sabes, está por ejemplo Morelia, pues en general en el país los pequeños empresarios y los medianos empresarios la cerraron, o sea, que ellos sí están sujetándose a las disposiciones federales, pero los grandes empresarios, ese es el problema, ellos no quieren perder. Entonces por eso sí invitan, no digamos las medidas de sanidad, y es muy delicado porque bueno, quieren perder ganancias. Hablando de todos esos temas, se ponen las ganancias sobre la vida, pues no está bien. Ya sé. Hablando de todos esos temas, senadora, me parecería correcto decir alguna de las actividades que he emprendido. ¿Le parece si vamos a ver el spot y ahorita le regresamos la llamada también ya vía directa, porque hay un poquito de interferencia en la señal? Regresamos con ustedes. Sí, muchas gracias. Sí. La subcontratación y la precariedad es una desgracia que azota a las y los trabajadores de nuestra patria. Mujeres y hombres han sido condenados a ganar salarios de miseria que carecen de un contrato escrito, sin prestaciones ni seguridad social, y con el riesgo de ser despedidos de la noche a la mañana. El outsourcing es una expresión de la degradación de las condiciones de empleo. No hay nadie que pueda defender que se condene a millones de compatriotas a este lastre que condena sus vidas a la miseria. No existe outsourcing bueno,
Este representa la precarización laboral y por tanto el deterioro de la vida misma de los trabajadores y trabajadoras. Por todo lo anterior, les comparto que, haciendo eco de distintas organizaciones sindicales de nuestro país, presentaré una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para cancelar la figura de subcontratación, también conocida como outsourcing. Cuando la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, el 11 de octubre del 2009, Felipe Calderón Hinojosa prácticamente suplió a los trabajadores del ESME, 44,000 trabajadores con contrato colectivo de trabajo. Todos los demás que llegaron del sindicato charro del SUTERM fueron prácticamente con subcontratación y con empresas de outsourcing. Enhorabuena, senadora, y vamos a respaldar su iniciativa. La reforma laboral de 2012 lo único que hizo fue hacer legal lo ilegal. Por eso, desde el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, reivindicamos y hacemos nuestra la iniciativa de la senadora Blanca Piña, que consideramos es pertinente la discusión en estos momentos y que se abra un stand-by para que se pueda debatir de manera integral esta propuesta de la senadora. En el país y en el Congreso se está debatiendo cómo regular una forma de subcontratación, es decir, la subcontratación vía las empresas proveedoras de personal. Pero ese es solo un aspecto de la subcontratación o del llamado outsourcing. Y también se pone el acento solamente en la evasión fiscal de ese tipo de empresas proveedoras de personal. Ese es solo un aspecto pequeño del problema. El problema que vive México es que el país está lleno de formas de simulación que precarizan el trabajo, y el problema principal no es la evasión fiscal, es la evasión de derechos laborales. El gobierno no está exento de las prácticas de subcontratación, y el ejemplo mayúsculo por la cantidad de trabajadores que están bajo ese esquema son las secretarías de salud en los estados, es la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México, y pronunciarnos en contra de la subcontratación, no a la regulación. Para los pilotos de México de ASPA es un gusto verdaderamente sumarnos a iniciativas como esta. La subcontratación o el outsourcing es un daño que se le hace a todos los empleados de México. Esto es un crimen en contra del trabajador, se debe determinar, y nosotros como trabajadores de salud apoyamos la iniciativa de la senadora Blanca Piña. En una iniciativa tan grande para nosotros como trabajadores y para todo el pueblo mexicano. No es posible que tengamos una cuarta transformación sin transformar estas prácticas que tenemos arraigadas desde el 2012 por parte de los gobiernos neoliberales. Los técnicos y profesionistas de Pemex hemos dado cuenta de ello desde los años 80, tema que en el momento lo identificamos y denunciamos como contratismo. Sabíamos que era una práctica innecesaria y de fondo corrupta. Sin embargo, en los pasados 5 sexenios de gobierno, el neoliberalismo se impuso. Hoy proponemos se elimine completamente la figura de subcontratación de la Ley Federal del Trabajo. Con las trabajadoras y trabajadores, todo. Sin ellas, nada. Adelante, regresamos con ustedes. Pues estábamos escuchando una de las notas sobre lo que es el outsourcing. Igual si nos pudiera comentar, senadora, qué significa outsourcing y también para que nuestro público pues tenga más presente toda esta idea y cómo se está planificando allá desde el Senado. Claro que sí, con mucho gusto. Fíjense que en marzo, bueno, yo la iniciativa de la eliminación del outsourcing la tenía preparada desde el año pasado, desde diciembre, pero por apertura de, porque no había espacio para tantas iniciativas que presentan las diferentes bancadas del Senado, pues me tocó hasta marzo de este año presentarla. Para presentarla hice una rueda de prensa, lógicamente, con los líderes nacionales de salud, del ECME, de varios del ASPA, de los pilotos aviadores, varios de la UNAM, de Pemex, están ahí, me acompañaron en esa rueda de prensa, donde ellos muy inquietos y muy preocupados porque pues es urgente la eliminación del outsourcing. ¿Por qué?
El outsourcing es, así se le llama a la subcontratación de trabajadores. ¿A qué se refiere? A que, bueno, la tercerización de los trabajadores cuando son 3 empresas las que intervienen para la contratación de un trabajador. Resulta de que un trabajador se contrata, pero la empresa que lo contrata lo manda a otra empresa, ¿sí? Y entonces cuando esta empresa, cuando el trabajador tiene problemas, ninguna empresa se hace responsable de sus problemas ni de sus derechos. Ese es el problema principal. Desde que se implementó la subcontratación en la reforma a la Ley Federal de 2012, pues prácticamente los trabajadores del país quedaron en la total indefensión, en su mayoría. ¿Por qué? Porque, como decía un intelectual, no es el problema la evasión fiscal, porque siempre lo han hecho. Las empresas siempre han evadido al fisco y han evadido los impuestos que pagan, que envían al Seguro Social. No, el verdadero problema es la violación a los derechos humanos de los trabajadores. Se viola la Ley Federal del Trabajo. Entonces, este es un problema que pues tenemos nosotros en la Cuarta Transformación que resolver, porque se tienen que recuperar, tenemos que luchar, trabajar, legislar para que se recuperen los derechos de los trabajadores. Y así lógicamente lo demás, ¿no? Que las empresas ya no evadan al fisco, que paguen sus impuestos y que vayan al corriente con las cuotas que les impone el Seguro La Social. subcontratación y la precariedad es una desgracia que azota a las y los trabajadores. En este caso, imagínate, en esta contingencia, dime, ¿quién defiende a los trabajadores que fueron despedidos sin mayor protección económica? Nadie los defiende. ¿Por qué? Pues porque nadie es su patrón. Fueron subcontratados por una empresa, los mandaron a trabajar a otra y ahora nadie se hace cargo de su salario, nadie se hace cargo de sus derechos, de lo que los trabajadores ocupan en esta contingencia, que deberían de retirarlos a su casa y seguirles pagando. Así debería de ser, si no existiera la figura de la subcontratación. ¿Por qué? Porque la relación debe de ser directa, trabajador-patrón, patrón-trabajador. Así es. Entonces, ese es un problema que a mí me parece grave y que de alguna manera, fíjate que, pues sí lo voy a mencionar porque me parece muy buena también la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, mi compañero del Senado. Él presentó la regulación del outsourcing, que es un poco diferente a la eliminación del outsourcing. Yo presento para que se quite, se cancele esa figura, y él presenta solo para que se regule. Entonces, yo no estoy de acuerdo, sin embargo, esa iniciativa se aprobó ya en comisiones, la regulación de los outsourcing, que lógicamente sí va a beneficiar en parte a los trabajadores, pero él la presentó antes que yo, y yo la presenté en marzo, a principios de marzo, y voy a seguir luchando y voy a seguir trabajando con los sindicatos para que sigan apoyando para que se apruebe la eliminación del outsourcing. Yo voy a seguir con el dedo en el renglón, porque a mí me parece que si estamos haciendo un cambio, una transformación en nuestro país, tiene que ser, como dice nuestro presidente, radical, de raíz. Y solamente recuperando los derechos de los trabajadores se puede hablar de la recuperación de sus derechos. No hay de otra. Entonces, a mí me parece que es lo que debe de ser y voy a seguir luchando porque se elimine la subcontratación, Rosalba. Sí, también en relación a la outsourcing de las desventajas que se vienen manejando es las empresas fantasmas, incluso lavados de dinero. O sea, son muchas cuestiones que tienen que analizar de fondo ahí senadora dentro de la comisión para que se someta a votación y que sí se reglamente, porque realmente las generaciones nuevas ya no están creando antigüedad y eso pues ya les va a repercutir cuando ya tengan una mayoría de edad o lleguen a la vejez. ¿Cómo van a sobrevivir si en los contratos que los están llevando las empresas pues también están viviendo al día, ¿no?
Claro, mira, cuando yo hablo de derechos, de recuperar los derechos de los trabajadores, me estoy refiriendo a todos, ¿sí? Al seguro social, su seguridad social, ¿sí? Así es, su seguridad social, ya sea ISSSTE, ya sea seguro social. Me estoy refiriendo a su derecho de antigüedad, que se les tome en cuenta su antigüedad. Me estoy refiriendo a la atención médica digna. Me estoy refiriendo al derecho a una vivienda digna. Me estoy refiriendo a sus aguinaldos. Me estoy refiriendo a sus utilidades. A todos esos derechos que en aquellos tiempos, cuando yo era joven, pues teníamos, ¿sí? Porque eso no lo debió de haber perdido nunca los trabajadores, porque solamente estos derechos se han ganado a base de lucha, de muchos años. O sea, no fue nada más porque pues los empresarios o sus patrones les quisieron dar esos derechos, les quisieron reconocer. No, han sido logros de muchas luchas, de muchos años. Entonces llega un gobierno de derecha y ¡pum!, se los quita a todos así. Dice, no, se acabaron los derechos. O sea, estamos transitando hacia un tiempo de una determinada esclavitud, ¿sí? Porque un trabajador que no tiene derechos es un trabajador explotado. Entonces, ya no queremos eso, queremos que se vuelva al antiguo régimen en donde los trabajadores llegaban a sus empresas, a sus fábricas, inmediatamente hacían un contrato directo con los patrones y a partir de ahí se eran reconocidos todos sus derechos, todos los derechos que ya mencioné. Entonces, de eso lo vamos a seguir peleando. Y más que nada, a mí me ha tocado pues estar cerca cuando se hace toda la batalla en contra de todo lo que se estaba manejando mal en el sector salud, y estuvo brindando mucho apoyo para que todas estas, decíamos antes, malas prácticas llegaran a su fin y que se han llevado a comisiones de honor y justicia, y son acciones que se le agradecen, que también se le reconocen y también que tienen valentía, porque no muchos se avientan a tomar este tipo de decisiones y más que nada legislar lo que se tiene que corregir. Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, los que no están en sintonía con los legisladores que no están en sintonía con la Cuarta Transformación, pues, ¿qué están haciendo ahí, no? Cobrando cheque, yo se lo digo. Becados, porque hay gente que nada más va a levantar el dedo y nada más está becada, ¿no? Entonces... sí, es lo que te digo, ¿no? La gente, los legisladores, y lo digo recio y querido, los legisladores que no están en sintonía con el cambio, con la transformación y con el proyecto alternativo de nación que está implementando nuestro presidente, pues yo no veo qué están haciendo ahí, porque se supone que llegamos a la Cuarta Transformación con el compromiso y la responsabilidad de mejorar las condiciones de nuestro país y de nuestro pueblo. Entonces, si no lo estamos haciendo, pues mal para ellos, ¿no? Porque la gente ya no tiene la misma conciencia de antes. Dijo nuestro presidente, la gente ya despertó, ¿sí? Entonces ya no va a ser fácil que engañen a la gente. Y yo pienso, y mis respetos para todos mis compañeros y compañeras, y lo digo a nivel nacional, y a nivel local, a nivel estatal. Mis respetos para todos y para todas, pero sí me gustaría que todos estuviéramos trabajando en la misma sintonía de transformar, de cambiar esta situación que nos dejaron los gobiernos pasados tan mal. Un país destruido en todos los aspectos. En el tema de salud, como tú decías, en el tema de educación, en el tema de ecología, en el tema económico. O sea, tenemos que recomponerlo, no es fácil. Nos está costando mucho trabajo. Porque además tenemos oposición, tenemos resistencia, y una resistencia fuerte, porque la resistencia son poderosos. Entonces, pues tenemos que, el pueblo nos tiene que acompañar en este proyecto, en este camino tan pedregoso. Nos tienen que acompañar, porque solamente la fuerza del pueblo nos empuja a hacer la transformación. Así es, sí. Luego
a veces no entiende uno, por ejemplo, como instituciones que son directamente de gobierno estén contratando empresas para los trabajadores y no meterse que vamos a poner un ejemplo, el IMSS contrata una empresa para el asunto de lo que es la limpieza, de que la gente haga la limpieza respectiva, y esa empresa no los asegura. Entonces, si estás en una institución donde exigen que las mismas empresas respondan a las necesidades de los trabajadores y estos no son reconocidos o no les ayudan en sus derechos, pues en ese sentido. Y a veces nos encontramos que uno o varios ejemplos, ahorita se me acordé de que son empresas del amigo de los mejores amigos de los que están sentados en curules. Primos, o sea, entran con los, ¿cómo se llama? Que no hay las, cuando entran en la competencia, ¿cómo se llama? Las licitaciones, que no hay licitaciones, sino que resulta que incluso son prestanombres de un mismo funcionario que ahí está. Sí, fíjate que todo eso, mira, si se respeta la iniciativa del senador Napoleón, sí, que supuestamente ya se aprobó en comisión, en la Comisión del Trabajo del Senado, eso va a combatir lo que acabas de mencionar, porque ¿a qué se refiere la regulación? La regulación se refiere a la supervisión de estas empresas que usan la subcontratación, ¿sí? Van a supervisar que ya no se pagan los impuestos. Van a supervisar que todos los trabajadores desde el momento en que firman un contrato sepan, porque ya ves que últimamente se quejaban de que llegaban y no sabían lo que firmaban los trabajadores y ya estaban firmando su renuncia. La letrita chiquitas, pues. Sí, todo eso se va a supervisar supuestamente a las empresas para que ninguna empresa pues haga cochupo, ninguna empresa mienta cuando está contratando a los trabajadores, y se va a supervisar que en el momento en que entren los trabajadores que se han contratado, y desde ese momento los trabajadores cuenten con sus derechos consagrados en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues de eso se trata la regulación. Yo fui más allá. ¿Sí? Yo dije, no, porque eso de supervisar, bueno, está muy bien, pero ya ves cómo son, que buscan las formas de evadir, buscan las formas de lavar dinero, buscan las formas para no pagar, porque son compadres, porque son amigos, por lo que tú quieras. Entonces, por eso yo dije, no, yo presento la eliminación, que desaparezca esa figura, solamente eso me da confianza. Pero si ya se firmó, no sé, todavía estamos en ese impasse de que se va a reconocer la iniciativa del senador Napoleón, y si pues se reconoce, bueno, pues entonces va a ser lo que estaba mencionando, de que se estará supervisando, pero ahí no desaparece el outsourcing, ¿sí? Solamente hace cuenta como que se legaliza, es lo que no me gusta. Es como poner el maquillaje, y como decían cuando van a visitar las clínicas, que anuncian que hay una visita a una clínica, y cuando avisan, llegan pues todo pintadito, bonito, ¿no? Todo fresco, todo padre. Oye, así como cuando llegaban los presidentes los presidentes a Lázaro Cárdenas van a llegar, andaban los presidentes municipales arreglando todas las plazas, ¿no? Pintándolas y todo. Así, por eso no hay maquillando, dice. Maquillando cuando iban las actividades. A ver. Exacto. Así va a pasar, así creo que va a pasar, por eso no estoy de acuerdo. Sin embargo, bueno, pues la mayoría de los senadores de la Comisión del Trabajo, de los integrantes de esa comisión, firmaron la regulación. Entonces, pues yo presenté mi iniciativa y yo voy a seguir luchando por mi iniciativa. Tengo ese derecho como senadora y pues vamos a ver qué pasa. Esperemos que verdaderamente pues se componga la situación de los trabajadores. Otra de las... que los trabajadores verdaderamente recuperen sus derechos que tanto les ha negado, en verdad, porque no podemos seguir así. El pueblo cada día está más pobre, más indefenso, los trabajadores están en la total indefensión. Imagínate, a mí me llegan casos de personas trabajadores, de que simplemente se accidentaron en su empresa o en su fábrica y los corrieron.
o de que alguna trabajadora se embarazó y la corrieron. O sea, ¿y quién la defiende? ¿Y quién le reconoce a los trabajadores lo que les quitan sus garantías? Los años que sirvieron a la empresa? Nadie, y nadie los defiende. Por eso te digo que yo voy a seguir luchando por la cancelación, ¿sí?, del outsourcing, por la cancelación de la subcontratación. Otra de las actividades importantes que se dieron en la semana es la aprobación de la ley de amnistía. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ay, fíjate que es una ley que ha causado mucha polémica. Lo sabemos. Es muy sencillo, ¿Cuáles son las reglas para aplicar la amnistía a una persona que esté en prisión? Primero que nada, esa persona no debe de tener, no se le debe de estar acusando de delitos reincidentes. O sea, si reincidió en el mismo delito, no tiene derecho a la amnistía. Personas que cometieron delitos graves, dice el artículo 19, que por cierto nosotros lo reformamos, todos los que cometieron extorsión, secuestro, violación, feminicidio, robo a casa habitación, huachicol, asesinato con arma de fuego, toda esa gente no tiene derecho a amnistía. Que no se confunda la gente. No es cierto que vamos a sacar delincuentes, eso no es verdad. Se va a revisar caso por caso en todo el país de los procesos para ver las personas que consideramos que están en la cárcel injustamente, a veces injustamente, y a veces por delitos menores. Por delitos menores, pues donde tienen un proceso inacabado, en donde no tienen un proceso o que están sentenciados y que la sentencia no rebasa los 4 años. O sea, la verdad es que solamente van a salir de la cárcel las personas que cometieron delitos leves. O sea, eso es nada más. No es cierto que vamos a sacar delincuentes, porque pues eso no, imagínate, no sería posible. Delitos contra la salud menores, delitos contra el aborto, tantas mujeres que están encerradas porque abortaron o porque las obligaron a abortar o porque les practicaron un aborto mal, todo eso, pero se va a revisar caso por caso, sí, y lógicamente las que ellos tienen que acogerse a una representación legal, o sea, a su abogado, para que el abogado defienda por medio de la amnistía, pero va a haber una comisión ejecutiva que precisamente pone el presidente, y allí lógicamente que va a haber jueces que determinen si esta persona puede salir o no puede salir. Es correcto. O sea, no va a ser tan fácil así de que vamos a abrir las cárceles y se va a salir todo el mundo, por supuesto que no. A ver, senadora, aquí me cabe otra pregunta relacionada a la amnistía. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, que hay gente que no puede pagar fianzas porque, pues, vamos a ver que se robó unos pañales, una gallina, no sé, algo de comer para sus hijos y fue remitida a un cerezo? Y por no pagar la fianza, pues ahí está en el asunto de revisar su caso también, pues ahí tiene que tener alguien, algún abogado de oficio que no le vaya a cobrar, porque pues también si le va a querer cobrar para sacarlo, pues no va a poder salir, o ahí también hay que ver como ese tipo de artículos transitorios, ¿no? No sé. Mira, en todos los estados, yo por ejemplo tengo conexión con abogados, se dicen abogados democráticos, que se dedican al servicio social, o sea, son activistas sociales. Entonces nosotros estamos viendo que cuando nos lleguen los expedientes o solicitudes, por ejemplo, a mí ya me empezaron a llegar, ¿sí?, solicitudes de personas que dicen que están injustamente encarcelados o encarceladas. Sí, claro. Entonces, habrá que revisar los expedientes. Sí, cuál es su caso. Lo que ya les expliqué, si tiene un delito grave, no, ni para qué no lo vamos a defender. Digo, no lo vamos a defender porque yo estoy viendo a ver si estamos invitando a los abogados democráticos, los que quieran ayudarnos en este esquema de la amnistía, para revisar los casos de manera pues prácticamente gratuita. Hay mucha gente que se presta,
Tú bien sabes que en México la gente es muy solidaria. Sí. Ve ahorita, por ejemplo, todo el mundo anda repartiendo alimentos, despensas, cubrebocas, desinfectantes. O sea, cuando los mexicanos tenemos una contingencia, México se ha caracterizado por su solidaridad con los ciudadanos. Entonces, a eso, yo personalmente, a eso me estoy ateniendo, a que podamos hacer un equipo de abogados democráticos, a abogados activistas que nos quieran ayudar a revisar los casos de cada uno de los solicitantes, los que, como tú dices, que no tienen la oportunidad de pagar un abogado. Si no tuvieron para fianza, pues menos van a poder tener un abogado. Uh-huh. Sí, entonces eso es lo que vamos a hacer, pero eso no garantiza que las personas que llegan y me digan, oiga, senadora, porque ya te digo que ya los tengo, fíjese que a mi hermano se lo llevaron y es injusto y no cometió. Sí, hay que revisar. Y se tiene que poner bajo Y revisión. lógicamente los que tienen que revisarlo son los abogados, y enseguida, pues para los que sí tienen la posibilidad, los que vemos que dentro del proceso realmente su sentencia no rebasa los 4 años por delitos menores, pues a lo mejor ellos sí salen, ¿no? Con el apoyo de los abogados. Pero después, ese es el primer paso. El segundo paso es que la comisión ejecutiva va a revisar también, ¿sí? O sea, no van, por decirte aquí en Michoacán, pues una persona está encarcelada, le pide ayuda a un abogado, y el abogado le dice, no, sí, pues yo ahí está, sales porque la figura de la amnistía te protege y sales. No, se va a revisar con una comisión ejecutiva todavía. Así se baja Para la ronda de poder comisión. asegurar que esta persona no cometió ningún delito grave y que no reincidió en la acción por la que está encarcelado o encarcelado. Sí. Entonces, no es una cuestión así que digamos tan fácil de que, y no es cierto de que vamos a sacar delincuentes. Esa idea, esa imagen están dando los de oposición, la gente de oposición están diciendo, porque nos están tirando con todo, imagínate. Pues yo sí le puedo decir quién la sacó. El borolavirus. A ver, sus adeptos. Hemos visto también solicitudes. Bueno, la gente tiene buenas ideas. Hay unas ideas que se han manejado de que los presos, por ejemplo, hagan servicio comunitario, servicio social, que se pongan a producir sus verduras, o sea, ese tipo de cosas, porque dice que la sociedad de todas maneras los está manteniendo allá encerrados, guardados, está manteniéndolos, pero que si se les puede aprovechar, porque hay varios que están ahí que pueden dar ideas, no sé, otra cosa, en ese sentido se puede reformar también alguno de los artículos para que pudieran ellos participar en el servicio comunitario como se venía dando, que si luego hay chavos que entraron por graffiti, pues ahora hay que pintar todo donde grafiteaste, o sea, es como una manera de justificar el daño, resarcir el daño, por decirlo así. Ese también es una petición ciudadana. ¿Qué tan, cómo la ves, ciudadana? Pues mira, no estaría mal porque, bueno, cuando hablamos de los cerezos, hablamos de instituciones o lugares en donde se está pensando en la regeneración de las personas. Así es. ¿Sí? Entonces, pues yo tenía entendido, no te puedo dar datos porque la verdad desconozco cuál es el sistema de cerezos, cómo trabajan con los encarcelados dentro. No sé cómo está, sí desconozco, no puedo emitir ninguna opinión, pero pues yo creo que no estaría mal que cuando se trata de que los encierren y que dicen que para que se regeneren, para que aprendan a que pues allá tengan o les den otros valores, los enseñen a trabajar, a ser útiles, que creen, que hagan arte, que canten, bailen, toquen, pinten, que trabajen la artesanía, por ejemplo. Yo tenía entendido que hacían eso, lo que te digo es que ahorita sí desconozco cómo están trabajando el sistema de cerezos, no sé, pero sería muy bueno. A mí sí me parece muy bueno que se implementara un sistema de creatividad dentro de los cerezos o de producción incluso. Sí, de hecho, ahí se hacen las actividades, están integradas para que todas las personas que están ahí tengan alguna actividad, oficio y beneficio.
Lo malo es que sucede esto. Tienen, por ejemplo, lo que es el área de carpintería. Ahorita, de hecho, estaban apoyando en lo que es la elaboración de los cubrebocas. Están también haciendo algunos artículos para la contingencia, están cubriendo todas esas actividades. El peso mayor con el que lidia esta persona cuando sale es la etiqueta social. La etiqueta social, ¿cómo la podemos quitar? Porque una persona que ya pasó una condena, que ya está en una readaptación, que ya se está forjando sobre otros valores. Ya que pagó la deuda con la sociedad. Y más que nada así, que ¿no? ya entendió que no estuvo bien, a lo mejor esas situaciones lo propiciaron a que lo llevaran a ese momento de su vida, pero sin embargo ya esa persona que entró a hacer eso ya no es la misma que va a salir dentro de unos 2 o 3 años. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esas iniciativas para quitar esas etiquetas sociales? Ahí, ¿qué nos podría comentar al respecto? Mira, yo creo que yo siempre he pensado que nosotros traemos como una credencial puesta, los seres humanos. Cuando una persona, la sociedad sabe que estuvo allá en el cerezo porque le imputaron un delito, o si lo cometió, o lo que sea, pero que sale y que su comportamiento ya es muy diferente, que empieza a crear confianza en la sociedad, con sus familias, con sus amigos, que empieza a hacer cosas beneficiosas para la sociedad, para sus seres queridos, para sí. Yo creo que cambian la percepción de la sociedad hacia esas personas, porque siempre he pensado que yo no creo en lo que se dice, creo en lo que se hace. Entonces, si una persona sale del cerezo y todo el mundo la discrimina porque salió del cerezo y le tiene miedo porque piensan que es un delincuente, pero si él empieza o ella empieza a demostrar, a hacer activismo social, ayudar, a trabajar honradamente, a comportarse pues como debe de ser una persona honesta, digna, entonces empieza a cambiar la percepción. Yo creo que es una cuestión personal, ¿no? No es una cuestión, porque imagínate, una persona que sale de repente de la cárcel y a donde quiera que vaya, que sepan que salió de la cárcel, es discriminado. Haya sido culpable o no haya sido culpable. Sí. Pero si esta persona se pone inteligente y dice, yo les voy a demostrar que no soy la persona que me acusa, no soy la persona que porque me encerraron piensan que voy a seguir siendo igual o que cometí algo que no hice, y si empieza a cambiar su comportamiento, entonces la sociedad empieza a tenerle confianza. Pero es imposible eso, cambiar la percepción de toda la sociedad hacia ellos. Es muy complicado eso. Sí. Entonces, ¿cómo se tiene que combatir? Pues con el comportamiento de ellos, con el buen comportamiento, ¿sí? Con hechos, no con palabras. Si ellos empiezan a trabajar de manera decente, si ellos empiezan a ser dignos de su persona, de ayudar, de compartir, ¿sí? Entonces yo creo que poco a poco se va ganando la confianza de la gente. Solamente esa es la forma como se podría pues combatir esa percepción de la sociedad, porque te voy a decir, la discriminación en sí, ustedes bien saben que ya es un delito. Sí, claro. Entonces, eso ya existe. Ya se prohíbe discriminar a las personas, aunque todavía existe muchísimo de eso, ¿no? Pero es un delito la discriminación. Entonces, eso va a ser complicado porque siento como que es una cultura, siento como que la discriminación hacia los demás, pienso que es una cultura que poco a poquito tendremos que ir cambiando mediante un proceso de valores. Pero una persona que sale de la cárcel tiene que cambiar su actitud para que pueda ser aceptada en la sociedad. Así, tiene que ir acompañada, ¿no?, de estrategias y también trabajo que ya tenga articulado para que pueda tener una opción para subsistir y pues dar vuelta a la página. Así es. Sí, pues, así es, Rosalba. Pues, senadora, pues le agradecemos mucho que haya recibido la llamada. Fue un placer platicar con usted. Ojalá no sea la última vez, sino que todo lo que viene realizando allá en el Senado, que hay tantas cosas, hay tantas solicitudes, pues que ahorita la está haciendo con la sana distancia, con Susana. Con Susana distancia, bueno, pero esperemos que posteriormente la tengamos aquí en cabina, ya que pase la contingencia, esperemos que todo esto acabe pronto. Y aquí esta es su casa
para algunas, no sé, algunas primicias que nos pueda dar. Podemos hacer la serie también de como venimos realizando con algunas. Con la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, decimos ya la miniserie. Aquí vamos a hacer la serie de Blanca Piña. Vale, claro que sí, Rosalba, Erika, me da mucho gusto haber platicado con ustedes. Claro que estoy en materia dispuesta, me interesa muchísimo, eso sí me interesa y te lo repito. Claro. Que la población, el pueblo, la gente sepa mi trabajo. Yo me siento muy comprometida. La vida me dio la oportunidad de estar en esta posición y ahora quiero llevar a cabo mi pensamiento y quiero llevar a cabo mis acciones por lo que luché tantos años, ¿sí? Por esta transformación que es muy complicada, muy difícil, pero que ya estamos haciéndola poco a poquito. Y entonces yo me considero una mujer congruente, mis ideas siempre serán congruentes con lo que digo, con lo que hago. Entonces, pues estoy a sus órdenes para cualquier tema, para cualquier entrevista. Me interesa mucho que el pueblo conozca mi trabajo en el Senado. Es complicado, pues darle gusto a todos, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado, pero sin embargo, lo que quiero es que vean que verdaderamente estoy trabajando para el pueblo, que estoy trabajando para mejorar las condiciones de la gente en general. No podemos hacer más. Yo como legisladora, mi trabajo es legislar, aunque a veces pues la gente piensa que no reconoce que tenemos que legislar. La gente piensa que nosotros podemos resolver toda la problemática que tienen y pues es imposible, ¿no? Nuestra tarea es legislar, hacer leyes, cambiar leyes, reformar leyes. Esa es nuestra tarea, pero que repercute o que impacta en la sociedad posteriormente. Entonces, yo le estoy poniendo todo el corazón, todo mi pensamiento, todas mis ideas, mi ideología de izquierda, porque soy una mujer de izquierda y siempre lo seré. Y entonces, pues yo voy a seguir trabajando. Espero que mi trabajo rinda frutos. Digo, así será. A mediano o largo plazo, porque rinda frutos. Y yo les agradezco muchísimo su invitación y aquí estamos a sus órdenes. Ya se le extrañaba y la vamos a despedir con el mensaje que teníamos de antaño. ¿Cómo era? Por el pueblo, por la historia, sí, hasta la victoria. Hasta la victoria. Ay, muchas gracias, un abrazo. Ya se lo saben. Gracias senadora por haber estado aquí en el teléfono y bueno, esperemos. Muchas gracias a ustedes, adiós. Bienvenida en su casa, senadora. Sí, un abrazo. Y bueno, pues ya la tuvimos aquí, ya algunas cosas, Ya si quedan algunas cosas pendientes, ya lo retomaremos en la siguiente serie de la senadora Blanca Piña. Cuando ustedes gusten, nada más avísenme contigo. Sí, claro que perfecto. Sí. Gracias, senadora, fue un placer. Hasta luego, muchas gracias a ustedes, adiós. Bueno, amigos, pues ya estuvimos enlazados con vía telefónica algunas cuestiones que le estuvimos preguntando a la senadora, pero resulta que bueno, pues ya las agendas legislativas, ya sabes cómo se complican a veces también los horarios, los tiempos. Sí, y como lo comentaba la senadora, a veces le llegan peticiones que son incalculables, a veces tiene que ver respecto a su comisión, otras que no, y a veces los tratan de tildar como si fueran los santos que les van a resolver todos los beneficios. Hemos invitado a todos los senadores por Michoacán, que quede claro, porque al rato van a decir que nada más estamos de un color. No. Hemos invitado a todos, pero miren, algunos ni el teléfono nos contestan. Así es de que ya después los balconearé. Y aquí les voy a poner decir, aquí está fulano o perengano, de que ha sido invitado y que no quiere, bueno, pues es libre, ¿no? Le ponemos falta, hombre. No hay quórum, ¿verdad? Tache, no hay quórum. Para que luego me dicen, oye, pues nomás está así. Le digo, sí, pero pues los otros no, ni siquiera contestan el teléfono. Bueno. No, lo importante es que aclaran el punto de la ley de amnistía. Sí, tenemos pues tres cibernautas y dicen, no, pues no. Hola, la modesta. Sí, anda casi por día, casi en 2,000 reproducciones. Sí. No te quites talento, amiga. Bueno, es parte también del trabajo que viene realizando aquí en cuestiones técnicas nuestra amiga Erika. Amigos, ¿qué creen? Que todavía no nos vamos? Vamos a tener un segundo enlace. Entonces, ya el tercero. Ahorita regresamos. También son cosas bien interesantes, pero ya no quiero decir quién porque luego se cae la plataforma o se cae el teléfono. Como los espíritus de la derecha. O los espíritus.
Ahorita regresamos, amigos, todavía no se va, estamos en Rosalba al aire de La Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Patria. Mujeres y hombres han sido condenados a ganar salarios de miseria que carecen de un contrato escrito, sin prestaciones ni seguridad social y con el riesgo de ser despedidos de la noche a la mañana. El outsourcing es una expresión de la degradación de las condiciones de empleo. No hay nadie que pueda defender que se condene a millones de compatriotas a este lastre que condena sus vidas a la miseria. No existe outsourcing bueno. Este representa la precarización laboral y, por tanto, el deterioro de la vida misma de los trabajadores y trabajadoras. Por todo lo anterior, les comparto que, haciendo eco de distintas organizaciones sindicales de nuestro país, presentaré una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para cancelar la figura de subcontratación, también conocida como outsourcing. Cuando la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, el 11 de octubre del 2009, Felipe Calderón Hinojosa prácticamente suplió a los trabajadores del ESME, 44,000 trabajadores con contrato colectivo de trabajo. Todos los demás que llegaron del sindicato charro del SUTER fueron prácticamente con subcontratación y con empresas de outsourcing. Enhorabuena, senadora, y vamos a respaldar su iniciativa. La reforma laboral de 2012 lo único que hizo fue hacer legal lo ilegal. Por eso, desde el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, reivindicamos y hacemos nuestra la iniciativa de la senadora Blanca Piña, que consideramos es pertinente la discusión en estos momentos y que se abra un stand-by para que se pueda debatir de manera integral esta propuesta de la senadora. En el país y en el Congreso se está debatiendo cómo regular una forma de subcontratación, es decir, la subcontratación vía las empresas proveedoras de personal. Pero ese es solo un aspecto de la subcontratación o del llamado outsourcing. Y también se pone el acento solamente en la evasión fiscal de ese tipo de empresas proveedoras de personal. Ese es solo un aspecto pequeño del problema. El problema que vive México es que el país está lleno de formas de simulación que precarizan el trabajo, y el problema principal no es la evasión fiscal, es la evasión de derechos laborales. El gobierno no está exento de las prácticas de subcontratación y el ejemplo mayúsculo por la cantidad de trabajadores que están bajo ese esquema son las secretarías de salud en los estados, es la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México, y pronunciarnos en contra de la subcontratación, no a la regulación. Para los pilotos de México de ASPA es un gusto verdaderamente sumarnos a iniciativas como esta. La subcontratación o el outsourcing es un daño que se le hace a todos los empleados de México. Esto es un crimen en contra del trabajador, se debe determinar, y nosotros como trabajadores de salud apoyamos la iniciativa de la senadora Blanca Piña. En una iniciativa tan grande para nosotros como trabajadores y para todo el pueblo mexicano. No es posible que tengamos una cuarta transformación sin transformar estas prácticas que tenemos arraigadas desde el 2012 por parte de los gobiernos neoliberales. Los técnicos y profesionistas de Pemex hemos dado cuenta de ello desde los años 80, tema que en el momento lo identificamos
y denunciamos como contratismo. Sabíamos que era una práctica innecesaria y de fondo corrupta. Sin embargo, en los pasados 5 sexenios de gobierno, el neoliberalismo se impuso. Hoy proponemos se elimine completamente la figura de subcontratación de la Ley Federal del Trabajo. Con las trabajadoras y trabajadores, todo. Sin ellas, nada. Hola amigos y amigas, es muy preocupante que en plena pandemia del coronavirus persistan los intentos golpistas, desestabilizadores y de sabotaje a la Cuarta Transformación. Los empresarios se niegan a pagar impuestos, se les olvida que ya se acabaron sus privilegios. Y los gobernadores de oposición amenazan con salirse del pacto fiscal, pese a que la Federación les envió 10,000 millones de pesos para enfrentar esta contingencia. Y ahora un comunicador, vocero de uno de los hombres más ricos de nuestro país, llama a no respetar la sana distancia y la cuarentena. Pero el pueblo de México está con el presidente, está con la Cuarta Transformación. Y les guste o no les guste a los grandes empresarios y sus voceros, hoy son primero los pobres. Un abrazo. Hola amigos y amigas, en días pasados nuestro presidente presentó el Plan Emergente para el Bienestar y el Empleo. En este programa expone las medidas necesarias para enfrentar la crisis del coronavirus. Se las menciono. 1. No habrá más rescate a empresas. 2. No se contratará más deuda pública. 3. Se comprometió a no crear nuevos impuestos para el pueblo. 4. Se aumentará la inversión pública con la finalidad de crear 2 millones de empleos para los mexicanos y las mexicanas. Se darán créditos a pequeñas y medianas empresas y se reducirán los salarios de los altos funcionarios. Hoy es necesario reivindicar la función del Estado y de las instituciones públicas. Hoy serán primero los pobres. La Cuarta Transformación va y no hay quien la detenga. Por el pueblo y por la historia, hasta la victoria. Un abrazo.